Scholl fue, sin embargo, aparte de ser la única mujer del grupo de la Rosa Blanca, la que quizá menos actividad tuvo a la hora, por lo menos, de escribir estas hojas. Hans dijo: lo que tendríamos que tener es una multicopista, por fin alguien que se atreve a decir la verdad. Entonces esto se toma como el origen de la idea de invertir al papel las ideas de la resistencia. Lo hicieron sencillamente por un sentimiento de responsabilidad personal. Ellos sabían que la responsabilidad es personal, que lo que se trataba es de cómo va a juzgar la historia. En uno de sus escritos dicen: el nombre alemán permanecerá para siempre mancillado si la juventud alemana no se alza. Es interesante que, a pesar de tener diferente orientación y diferente confesión católica y cristiana, sí que el pensamiento intelectual era profundamente católico. Ellos habían formado. Vemos clarísimamente la distribución de la población católica en los años 20 en Alemania. Vemos el porcentaje de los votos que se dieron a Hitler en las últimas elecciones libres. Cuanto más oscuro, mayor número de votos. Y yo pienso que la Rosa Blanca nos ha legado el testimonio de que en cualquier momento de la sociedad, por supuesto que no podemos comparar la Europa, la España, la Alemania del año 2008 con el nacionalsocialismo, con el totalitarismo brutal en todos los ámbitos de la vida. Pero yo pienso que también hoy hay una serie de dictaduras. Piénsense en aquello de lo políticamente correcto, lo que se puede decir, a quién se le da posibilidades de publicar, etcétera, etcétera. Todos sabemos que también hoy en día hay una serie de dictados a los cuales hay que saber oponerse, y para ello hay que tener no solo la suficiente entereza, sino también las convicciones firmemente arraigadas. Y yo pienso que eso efectivamente es lo que nos puede enseñar hoy, a 60 años, 70 años vista, lo que hicieron la Rosa Blanca o muchos otros, bastantes, no digamos muchos, pero bastantes otros grupos de oposición que sí que los hubo en Alemania y a los que después, si les interesa, nos podríamos referir. Muchas gracias. El 9 de octubre de 1958, es decir, hace 50 años, en Castel Gandolfo se extinguía la vida de Eugenio Pacelli, que gobernaba la iglesia desde hacía 19 años. La manifestación que hubo multitudinaria después de su muerte puede compararse a la que hubo hace 3 años, cuando murió Juan Pablo II, con la diferencia que entonces no era fácil viajar, no era frecuente viajar. Entonces las comunicaciones eran más lentas, etc., pero sin embargo fue una expresión absolutamente multitudinaria, fue una manifestación de fieles y de gente inclusive que no era católica, que desfilaron por Roma y que acompañaron los restos del Papa en su último recorrido. Lo importante aquí es que su muerte causó un dolor bastante sincero, causó una manifestación de pesar y reacciones muy interesantes de parte de los líderes mundiales, nada sospechosos, por cierto, de catolicismo. Yo quiero recoger solamente una que para mí es la más significativa: Golda Meir. Golda Meir era canciller del Estado de Israel y al morir el Papa expresó en unas palabras realmente sinceras lo que significaba esta muerte. Ella dijo que con Pío XII se había ido un gran amigo del pueblo de Israel, que había hecho mucho por este pueblo en los años difíciles de la persecución. 40 años después sale un libro que tiene éxito de ventas y se llama El Papa de Hitler. Coger documentos, coger datos, sacarlos de contexto y darles una interpretación tendenciosa. Y esto ya simplemente les voy a dar un ejemplo. Lástima que no tengo aquí la primera edición del libro de Cornwell, El Papa de Hitler. Pero si ustedes ven la solapa del libro, si tienen una primera edición, aparecía
el Pío XII, cuando era todavía Monseñor Pacelli, ni siquiera era cardenal, que sale con la capa, el ferraiolo, la capa romana clerical de la Palacio de la Cancillería del Reich. Claro, la gente ve, y además flanqueado de dos soldados con el casco alemán, vestidos de militares, etc. La gente que ve esto y ve el Papa de Hitler en letras de molde y esta foto dice, ¿ves? Claro, ahí está, mira, Pío XII ya entonces estaba con Hitler. O sea, esa foto fue tomada en 1929, que directa o indirectamente, gracias a Pío XII, fueron salvados 850.000 judíos de Europa. Eso lo dice un israelí y lo dijo en una época tan temprana como 1967. Nadie lo ha desmentido, nadie, ni siquiera Cornwall, ha puesto en tela de juicio este dato. Si Pío XII hubiera lanzado una excomunión solemne contra Hitler y se hubiera marchado, que era lo que hubiera tenido que hacer en ese caso, porque además le ofrecían, a Pío XII le ofrecían marcharse a Londres o a los Estados Unidos, porque el presidente Roosevelt era su amigo personal desde los tiempos en que él viajó a Estados Unidos. A él le hubiera sido muy fácil decir, Hitler queda excomulgado, el nazismo es un régimen asqueroso, totalitario, queda condenado y mandarse a mudar a Estados Unidos. ¿Hubiera abonado su gloria personal? Sí. ¿Lo hubiéramos conseguido un papa obediente? Sí, pero hubiera sido un irresponsable, porque se hubiera desencadenado una persecución quizás aún peor de la que ya estaba en acto, ya no solo contra judíos, sino contra católicos, contra cristianos en general. Es decir, fue una acción silenciosa, pero una acción eficaz. Y ese es el punto que yo quería dejar claro, porque claro, desgraciadamente no nos podemos extender porque el tema da para mucho, pero creo que con estas pocas ideas pueden ustedes tener unos criterios y unos elementos de juicio para un pequeño debate. Muchas gracias.